Hola, buenos días hermanos. Estamos empezando estas lecturas devocionales que hemos retomado basados en el libro de los Salmos. En esta mañana vamos a leer el Salmo 118 y dice que es una acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Vamos a hacer la lectura. Dice la palabra de Dios: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bien, este Salmo 118 es el último de los salmos conocidos como Jalel. Es un salmo que proviene de la época del cautiverio. Y así como en la antigüedad, en los primeros libros de la Biblia, encontramos el cántico de María por su liberación de Egipto y de los peligros del mar. Ahora, nuevamente hay una celebración por la liberación de Babilonia. La ocasión para este Salmo 118 puede ser la dedicación del nuevo templo que se terminó de restaurar en el año 516 a.C. y podría también estar ubicado en
la fiesta de los tabernáculos que se registra en el libro de Nehemías en el capítulo 8. De cualquier forma, el Salmo 18 puede haber sido compuesto o confeccionado para un desfile hacia el templo. Y este Salmo 118 nos muestra en los primeros versículos lo que implica hacer este desfile, el camino que transitan, lo que sucede al entrar y la respuesta de los que reciben el desfile. Después, de los que llegan, también dan una respuesta y hacen una alabanza y adoración juntos en el versículo 29. O es una exhortación a dar gracias por la misericordia de Dios. De nuevo el tema de la misericordia. Si nosotros subrayamos o hacemos una anotación de las veces que aparece la palabra misericordia en este salmo, vamos a encontrar nuevamente varias veces la palabra misericordia. El día de antier, incluso el día de ayer todavía hacíamos esa observación de alabar a Dios por su misericordia y por su fidelidad. Incluso el Salmo 117 justamente es el tema que revisamos el día de ayer. Entonces da la exhortación a dar gracias por su misericordia. Además se nos presentan las ventajas de confiar en Dios y la bondad de Dios, la apertura que ahora se tiene en esta dedicación o en esta ocasión de esta celebración. La apertura que hay ahora de las puertas es de nuevo la posibilidad de alabar el nombre de Dios, de invocar su nombre en un lugar específico, porque recordemos que en ese momento en el templo estaba presente la presencia de Dios. Hola, muy buenos días, hermana Luceli Hurtado. Saludos hasta Sudamérica. Y es esta petición, hay una petición de prosperidad aquí mismo en estos versículos, y la bendición del pueblo, para el pueblo por parte del sacerdote, y la expresión de confianza. Y termina con una doxología, algo muy parecido a lo que vimos el día de ayer en el Salmo 117. El Salmo 118 es uno de los principales salmos mesiánicos. Si nosotros identificamos el versículo 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Como último salmo dentro de la colección de los salmos de Pascua, es posible que haya sido el último himno que cantaron Jesús y los apóstoles en la noche de jueves, cuando fue la cena, o lo que se identifica como la última cena. Después podemos ver lo que sucede, las dos situaciones que se están presentando en el Salmo, que empezó en el Salmo 113, es uno de los más extraordinarios en cuanto a su confección, y vemos que se repite en varios momentos que para siempre es su misericordia. El salmista quiere que quede muy presente en nuestra memoria, porque para siempre es su misericordia. Solamente podemos expresar eso cuando realmente hemos pasado con un tiempo conociendo a Dios, su personalidad, la forma en que es su persona. Entonces no podría el salmista expresar estas palabras si no han pasado este tiempo junto a él, o este tiempo de conocimiento de la persona de Dios. El Salmo 118 concluye esta colección de salmos del 111 al 118, y es un poema que expresa la gratitud profunda del salmista y la comunidad por la liberación divina de un peligro extraordinario y mortal. A lo mejor
en nuestro contexto, o muchos de nosotros no hemos vivido lo que significa estar bajo opresión de una nación extranjera. Tal vez algunos de ustedes sí, o alguna otra generación antes que nosotros le haya tocado una dominación completa. Podríamos decir que a lo mejor no hemos estado bajo una dominación de un imperio, la mayoría de nosotros, pero sí hemos estado bajo la influencia del poder económico o bloqueo económico en nuestros países o nuestras comunidades. Posiblemente algunos de nosotros tengan esa experiencia. El pueblo, como vemos aquí en el Salmo 118, se presenta con humildad ante Dios en el templo para manifestar con alegría ese gran reconocimiento y ese gran aprecio. El poema ciertamente destila fiesta, destila gozo, alegría, felicidad, y este peregrinar y procesión lo hacen de una forma de contentamiento profundo. El Salmo nos da este ambiente ceremonial necesario para la adoración a Dios. El poema comienza con un estribillo de aclamación y exhortación que ya habíamos visto en el Salmo 106, en el Salmo 107, vamos a ver en el Salmo 136, en los primeros versículos, y se destaca la bondad divina y enfatiza su amor eterno. La invitación es alabar a Dios, que tiene nombre propio. El nombre propio de Dios es Yahvé. Aquí en el versículo 5 vemos Ja. Cuando hice la lectura cambié este nombre por Jehová para que pudiéramos identificarlo, pero ahorita si ustedes tienen su Biblia lo pueden revisar. Es en el versículo 5, aparece la palabra Ja. En el versículo 10, 14, 17, 18 aparece este nombre, es Yahvé o Ja. Jehová en la tradición de Reina Valeria, o Ja, como es la forma antigua de representar su nombre divino. Y la respuesta del pueblo debe repetir sistemáticamente y en gratitud la gran afirmación que sirve de marco de referencia para este salmo, para que para siempre es su misericordia. Versículo 1, versículo 3, versículos 2, 4 y 29, porque para siempre es su misericordia. El salmista quiere que tengamos esto muy presente. Hola Jocabet, buenos días. En este contexto, el salmo se identifica la alabanza a Dios. Y en primer lugar, a Israel, que representa a toda la comunidad. Luego el pueblo. Luego se llama a la casa de Aarón, en referencia a los sacerdotes y a la gente que trabaja en el templo, para finalizar con todos los que temen al Señor, que es una forma de identificar la piedad del pueblo, una forma sutil de destacar la gente sensible a la revelación divina. De los versículos 5 al 9, después de haber mencionado la angustia del poeta y la respuesta, el Salmo manifiesta un sentido de confianza plena y seguridad en Dios. El Señor acompaña al salmista y al pueblo, y esa afirmación de seguridad le permite superar el temor a la gente y le ayuda a entender que la presencia de Dios es mejor que el apoyo humano, aunque venga de los príncipes, es decir, de los líderes políticos de la nación. El mensaje está saturado de sabiduría. Es mucho mejor confiar en Dios que esperar en las personas, aunque sean las más poderosas. Y bueno, hemos estado comentando este tema. Versículo 9 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Sí tenemos confianza, claro que tenemos confianza en los gobernantes, en los científicos, en las personas que están buscando aliviar o llegar a una conclusión de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria. Lo hemos dicho, lo hemos platicado. Es bueno tener confianza en que podrán hacerlo. Es indispensable también estar orando por ellos, por estas personas, por nuestros gobernantes.
por los científicos, por cada persona que puede estar involucrada en encontrar una cura para esta enfermedad. Pero dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Sabemos que todas las cosas están en la mano de Dios, que sabemos que todas las cosas están bajo el poderío de Dios. Entonces confiemos en Dios, llevemos nuestras cargas, llevemos nuestros dolores, llevemos nuestras necesidades delante de Dios. Después del versículo 10 al 14 en esta sección se presenta un recuento de las victorias del salmista y del pueblo que han sido gracias al Dios. Esta afirmación de victoria la vemos en este estribillo: mas en el nombre del Señor yo la destruiré. La seguridad del salmista se desprende de esas afirmaciones solemnes. Aunque las naciones le rodeen, lo asedien y le empujen con violencia, Dios intervendrá con poder para darle la victoria al pueblo y al rey. Las imágenes que se presentan aquí de abejas y de fuego revelan la naturaleza de la dificultad y la gravedad de la crisis. El ataque contra el pueblo era intenso, continuo y fuerte. Sin embargo, la complejidad de la crisis no desmerece la confianza del pueblo en el Señor. La victoria de Israel es también la derrota de las naciones enemigas. En efecto, la fortaleza, el cántico y la salvación provienen de Dios. Ahí en el versículo 14 dice: mi fortaleza y mi cántico es Jah, y él me ha sido por salvación. Estas imágenes pueden referirse a algún suceso en específico en la historia de Israel. Vemos del versículo 15 al 18 afirmaciones importantes y simbólicas en torno a la diestra de Dios, que representa su poder y su capacidad de intervenir con firmeza y autoridad en la historia humana. La gente justa se regocija porque la diestra del Señor hace proezas, es sublime y hace valentía. Son imágenes que nos transmiten un claro sentido de confianza. Son esencialmente una serie de expresiones poéticas que destacan la seguridad del pueblo cuando se refugia en la misericordia divina. Esa profesión de fe y seguridad le permite afirmar que no morirá, pues vivirá para contar las intervenciones maravillosas del Señor. Inclusive, esto es importante, inclusive aunque el pueblo y el salmista experimenten el grave y poderoso castigo de Dios, que puede ser un escarmiento y no la aniquilación, esa manifestación de cólera divina no llegará a la muerte, porque la misericordia de Dios es mucho más fuerte que su ira. Del versículo 19 al versículo 25, esto incluye en esta sección una serie de ceremonias cuando era la entrada al templo. En ese contexto de celebración, alabanzas y seguridad que se articula con efectividad en las secciones anteriores, la multitud que celebra pide a los sacerdotes responsables y los levitas encargados que abran las puertas del templo, llamadas aquí puertas de justicia, porque las tradiciones antiguas del Oriente Medio identificaban la administración de la justicia con las puertas de las ciudades donde se llevaban a efecto los procesos judiciales. La gente justa es la que practica lo bueno y lo recto, la que vive de acuerdo con las normas de la ley divina. Esas personas justas que entran al templo expresan gozosas sus alabanzas y gratitudes. El Señor escucha el clamor del pueblo y responde a sus peticiones con intervenciones salvadoras. La piedra que los constructores rechazaron como inservible, ahora es parte indispensable del edificio. Como leímos en el versículo 22, el significado de la imagen es claro. Lo que había sido desechado como inservible ahora se ha constituido como un elemento esencial y que ocupa el sitio de honor.
El día de salvación divina es maravilloso y se convierte en motivo de felicidad y regocijo. Además propicia una petición adicional. Necesitamos salvación y prosperidad, que alude a la bendición del Señor, que tiene repercusiones en todos los niveles de la vida. Un tema que retoma después el apóstol Pablo, que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero también sabemos que sin santidad no podríamos tener las bendiciones de Dios completas. Sí, hola, buenos días, Chava. Buenos días, Chava. Estamos leyendo esta parte y también eso debe contagiarnos a nosotros. Para eso son las lecturas de los salmos, para que nosotros aprendamos a orar a Dios, para que nosotros aprendamos a adorar a Dios, para que nosotros reconozcamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha provisto a nuestras vidas. La última parte del versículo 26 al 28 vemos las alabanzas que están llenas de alegría, que se fundamentan en la misericordia de Dios. El tema hoy en estos días es la misericordia de Dios. El que viene en el nombre del Señor es bendito. El Señor es Dios y luz, y por esas acciones redentoras el salmista y el pueblo presentan las ofrendas ante el altar de los sacrificios, reconocen a Dios en el nivel personal e íntimo y expresan sus alabanzas y exaltación. El Salmo culmina con la misma afirmación con la que empezó la adoración a Dios. Hay que alabar al Señor por su bondad y porque su misericordia es eterna. Es una declaración de fe que le da a este salmo este sentido de inclusión y triunfo. Es cierto, en la vida vamos a tener manifestación de dolor y crisis. Lo decíamos antes de que tomáramos este espacio, o que tomara yo este espacio. También en el dolor, también en el sufrimiento es posible seguir conociendo y seguir creciendo en Dios, ¿sí? Ese dolor, esa pena, esa tristeza también nos puede hablar a nuestro corazón, y también podemos seguir aprendiendo de Dios en ese momento de dolor. También en esos instantes de dolor y crisis podemos seguir creciendo en la vida espiritual, en el conocimiento de Dios y en el reconocimiento de todas sus bondades. La gente que comienza y finaliza sus días con alabanzas y gratitudes tienen la capacidad y el poder para superar las adversidades y enfrentar el futuro con valor y dignidad. En efecto, las respuestas humanas a las manifestaciones extraordinarias de la gloria de Dios en la historia son de reconocimiento. Hay humildad, hay humillación, hay alabanza, sacrificios y alegrías. Y este salmo pone claramente de manifiesto las dinámicas que se llevan a efecto en este templo, en ese momento, y ponen de relieve las actitudes humanas de gratitud. Tal vez nosotros hoy no necesitemos ya un templo físico, ya no es necesario un templo físico. Ahora, después del sacrificio de Cristo, dice, se rasgó el velo y podemos tener acceso al lugar santísimo. Y nuestras oraciones, cuando estamos en oración, realmente estamos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el supremo sacerdote, Cristo Jesús, hizo posible que ahora no necesitemos de ninguna otra intervención más que la que Él ya hizo, y que nos provee la oportunidad de presentarnos delante del Padre, delante de Dios, y nuestras oraciones no sean estorbadas, ¿sí? El Nuevo Testamento utiliza diversas ideas e imágenes de este salmo con libertad. La imagen de la piedra desechada de los edificadores se interpretó como una alusión clara al rechazo absoluto de la comunidad judía a la naturaleza de Cristo y también a su naturaleza redentora. Y que Dios, por su misericordia y amor, convirtió en la piedra angular, en el fundamento
preciso y adecuado de la revelación divina a la humanidad. En Cristo tenemos la revelación de todo el Antiguo Testamento. En Cristo se cumplen todas las profecías. En Cristo tenemos toda la justicia contenida en su persona. Incluso recordemos que cuando aquellos sabios de Oriente, o lo que reconocemos como los Reyes Magos comúnmente, llegan y preguntan al rey, dice, ¿y dónde ha de nacer el rey de los judíos? Y aquel rey no lo sabe. Aquel rey de Israel no lo sabe. Y va y pregunta con los sabios y con los entendidos, con los escribas, con aquellos conocedores de la palabra. Y ellos le responden, debe de nacer en esta parte, en este lugar. Y ellos sabían que se iba a cumplir la palabra. ¿Por qué? Porque Dios tenía una larga historia de misericordia mostrada al pueblo de Israel. Entonces, cuando le hacen esta pregunta al rey, él puede responder a esos sabios de Oriente dónde ha de nacer el Mesías, porque ya estaba revelada esa ubicación en la palabra de Dios. Finalmente, en Jesucristo vemos que se cumple todas las profecías, y es por eso que pueden reconocerle como Mesías, como aquel Redentor que habría de venir, que debía de tomar forma de hombre para remisión de pecados, y que debía de entregarse, y que debía morir en la cruz, y que debería ser sepultado, pero resucitaría al tercer día, subiría a los cielos, y después regresaría con poder. El clamor y las voces del pueblo revelaban la necesidad de salvación y exclamaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es un reclamo por la vida, un anhelo de redención, un reconocimiento de la necesidad humana y aprecio del poder y la capacidad divina para que nosotros podamos entender el contexto que se reinaba en ese momento, la situación moral que había en Israel, la situación económica y la condición social que reinaba en la época de Jesús. Se incorporaron las ideas de este salmo para poder entender el contexto, que ponen en justa perspectiva la voluntad salvadora de Dios hacia la humanidad. Las lecturas de este salmo deben transmitirnos confianza en las promesas de Jesús, y vemos en Jesucristo cumpliendo todas las escrituras en dolor, sufrimiento y su posterior gozo cuando se manifiesta la liberación divina. Hola, buenos días, Edith Cortés, Dios le bendiga. Los creyentes se apropian de esas palabras de esperanza y futuro y se identifican plenamente en los sufrimientos vicarios de Cristo, pues con seguridad esperan la liberación que procede de parte de Dios. Entonces, concluyendo esta lectura de esta mañana, el salmista promete su alabanza y exaltación a Dios, y concluye con la misma nota con que comenzó, un llamado a la alabanza de Dios a causa de su bondad y eterna misericordia. Con estas palabras regresamos al punto en que comenzamos, y el círculo de la alabanza regresa al principio. Jesús se refirió a estos versículos, del versículo 22 y 23, cuando habló del rechazo de su pueblo. Si bien lo rechazaron, Jesús es ahora la cabeza del ángulo, la parte más importante de la iglesia. La cabeza del ángulo es la piedra principal en la parte superior de un arco que lo mantiene unido. Recordemos que conocemos este tipo de construcciones en tipo arco, y en la parte superior se coloca la piedra del ángulo, que es la que da forma y sostiene esa forma de construcción. Entonces Jesucristo vino a ser la cabeza del ángulo por la misericordia de Dios, es quien lo ha colocado ahí. Definitivamente este salmo nos lleva a esta reflexión. Hay días cuando lo que menos queremos hacer es alegrarnos.
nuestro ánimo está decaído, nuestra situación no está al alcance de nuestras manos, o hay situaciones que nos superan. La tristeza, la culpabilidad puede ser abrumadora. Y podremos identificarnos en esos instantes con lo que el salmista o los salmistas expresan en este libro. Sin embargo, no importa cuán deprimidos se sintieran los salmistas, siempre fueron sinceros con Dios en cuanto a cómo se sentían. También nosotros podemos ser sinceros con Dios, también nosotros podemos emular esta actitud que tuvieron los salmistas para con Dios. Seamos sinceros, hablemos con Dios de cómo nos sentimos, hablemos con Dios de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro estado de ánimo, de aquellos pensamientos que pudiéramos tener y que nos están atormentando, o de aquellos pensamientos que están atravesando o nos están atormentando, o tal vez estemos pasando por alguna enfermedad y podamos decirle a Dios cómo nos sentimos, si tenemos alguna preocupación por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por su esposo, por su esposa, podemos ponerlo en manos de Dios. Tal vez no podamos estar junto a ellos, pero sí podamos nosotros llevarles a Dios en oración. Los salmistas, cuando hablaban con Dios, siempre sus oraciones terminaban en alabanzas. Cuando no sintamos nosotros deseos de regocijarnos, digámosle a Dios cómo nos sentimos realmente. Descubriremos que Dios nos dará una razón para alegrarnos. Podremos reconocer que Dios nos da un instante para reconocer su misericordia. Dios nos ha dado este día para vivir y para servirlo. Alegrémonos en ello, estemos contentos, porque el día de hoy nos los ha permitido Dios por su misericordia. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos has permitido despertar, Señor, porque nos has permitido, Señor, leer tu palabra, Señor, y reconocer y ver en este libro, en esta lectura, Señor, que tu bondad es para siempre y que tu misericordia, Señor, siempre nos alcanza, sea cual sea nuestra condición. Padre bendito, gracias por este día, Señor, gracias por tus bondades. Y Señor, ponemos en tus manos nuestras actividades, los que han de salir a trabajar, los que están en casa, los que están enfermos, Señor, en cualquier situación que se encuentre cada uno de las personas, Señor, te pedimos, Señor, que podamos alabar y bendecir tu grande nombre. Padre, nuestra vida está en tus manos. Gracias, Señor, porque siempre nos cuidas y siempre permites el sustento, Señor. Dale a aquel, Señor, que se encuentra sin trabajo, un trabajo, aquellos que se encuentran sin alimento, Señor, dale alimento, aquellos que se encuentran con dolores, Señor, dale tranquilidad, dale el alivio. Sabemos que todas las cosas, Señor, están en tus manos. Rogamos, Señor, para que tú puedas hacer tu voluntad, Señor, y sobre todo podamos alabarte y bendecir tu nombre adecuadamente. Padre, gracias por todas estas bendiciones y todo lo dejamos en tus manos y te lo rogamos por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día. Hasta luego.